neuroestimulantes son fármacos que incrementan las acciones en el sistema farmacológico en el sistema nervioso central. Entonces ustedes saben que el sistema nervioso central, así para fines didácticos, ¿no?, se organiza en el encéfalo, ¿no?, que está dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que está en el cilindro E. Y el sistema nervioso periférico, que tenemos dos, el sistema nervioso somático, ¿no?, donde contamos con los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Cuántos son los nervios craneales? ¿Cuántos son los nervios craneales? 12. ¿Y los nervios raquídeos? 30 y... ¿De dónde salen los nervios raquídeos? Les cuento que farmacología va integrando anatomía, ¿no?, neuroanatomía, fisiología, bioquímica. Entonces, como ustedes deben ser buenos estudiantes, 31 tienen que recordar lo que ustedes aprenden bien, no se olvidan nunca, ¿ya? Entonces tienen que estudiar bastante para que no se olviden, lo más importante. El médico tiene que saber mucho, así que si ustedes decidieron estudiar medicina, deben estudiar bastante, porque si no, seguimos quedando en los últimos puestos del examen de Vietnam, ¿no? Y eso a nosotros que somos de las primeras promociones no nos gusta, porque nosotros siempre destacábamos, ¿ya? Así que tienen que, así como algunos de ustedes que son muy buenos y tienen bastante conocimiento, entonces así tienen que ser todos, porque si ustedes ingresaron a medicina quiere decir que tienen mucho potencial, ¿ya? A ver, y el sistema nervioso autónomo, ¿no?, que se subdivide en el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático, ¿qué te hace recordar? A ver, el de atrás, no se acuerda la señorita. Y si no, el que quieren, voluntariamente. Yo me acuerdo que cuando estaba en la academia de preparación en la Cayetano Heredia, un profesor que era también estudiante de medicina nos dijo, acuérdense que el sistema nervioso simpático para las chicas y los chicos, o sea, las chicas, ¿qué les pasa cuando son adolescentes, jovencitas como ustedes y les gusta un chico? Se está acelerando el simpático. Entonces, ¿qué se presenta? ¿No? Manifestaciones neurovegetativas, por ejemplo, taquicardia, sudoración, diaforesis, ¿no?, rubor, ¿ya? Entonces, eso. Y el parasimpático generalmente tienen acciones oponentes, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso es el órgano que nos está relacionando nuestro medio interno con el exterior, ¿cierto? Entonces, los neuroestimulantes son fármacos que a dosis terapéutica van a incrementar las actividades de los centros nerviosos. Y a dosis elevada pueden ser tóxicos. ¿Recuerdan que ayer hemos estudiado, bueno, esta semana que ha transcurrido se ha hecho la práctica con un neuroestimulante como la estrimina, que es a predominio, ¿vas a entrar? A predominio de la médula espinal, ¿no? Entonces, nosotros, ¿se acuerdan? Hemos puesto una dosis letal, o sea, una dosis que les iba a producir la muerte entonces lo que ustedes vieron fueron manifestaciones de neuroestimulación tóxica. Se produjo las convulsiones y la muerte, ¿no? Entonces, incluso la muerte la producen generalmente por agotamiento, hiperactividad de los centros nerviosos, ¿ya? Ahora, los neuroestimulantes, al igual que los neurodepresores, pueden actuar a nivel de receptores, entonces son neuroestimulantes específicos, de acción específica. Recuerden que todo fármaco que actúa a nivel de receptores tiene esa denominación, tiene especificidad, ¿no? Y aquellos que actúan de alguna otra manera, por ejemplo modulando neurotransmisores, que de repente no se unen a receptores específicos, esos son de acción inespecífica, ¿no? Entonces, hay muchos psicofármacos, ¿no?, muchas bebidas de uso doméstico que tienen efectos neuroestimulantes. Por ejemplo, ¿quién no sabe que, ya me imagino que para el viernes todos estaban ya asustados,
están amaneciéndose ya con anticipación, porque el que estudia un día antes se sale jalado, así que tiene que estudiar ahorita ya, olvídese el fin de semana, para que estudien bien fármaco, ¿ya? Porque como nos vamos camino a ¿qué? Al licenciamiento, todo está cambiando, hasta el banco de preguntas, así que lo que sus amigas le ofrecen ya es otro lugar. Vamos a hacer las preguntas como dice Pepam, tipo caso clínico, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que algunos neuroestimulantes actúan modulando la acción de los neurotransmisores, ¿no? Entonces son neuromoduladores excitatorios o inhibitorios, ¿no? Entonces los excitatorios tenemos, por ejemplo, la sustancia P, la neurotensina, la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, la serotonina, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Y los neurotransmisores inhibitorios tenemos a la glicina, el GABA y las encefalinas. Entonces también con fines didácticos, ¿no?, clasificamos a los fármacos de acuerdo al sitio de acción. Entonces tenemos aquellos fármacos que actúan, ¿no?, a nivel predominantemente del sistema del cerebro, ¿no?, a nivel cortical, subcortical. Entonces eso lo llamamos los psicotrópicos. Tenemos aquellos que actúan predominantemente en el bulbo raquídeo y se les llama analépticos y generalmente se utilizan como estimulantes del sistema del centro respiratorio o del centro cardiocirculatorio. Y los estimulantes espinales que también tienen un efecto convulsivante, y el prototipo de este, que no es fármaco porque en realidad es un tóxico, ¿no?, es un neurotóxico, es la estricnina. Que alguna vez se usó la estricnina, ¿no?, que procede de una planta que la nuez vómica, que se usó como para efecto vomitivo, ¿no? Ahora, pero como su dosis terapéutica es muy cercana a la dosis tóxica, y esos son los fármacos que se denominan que tiene estrecho margen terapéutico, ¿no es cierto? Aquellos en cuya dosis terapéutica es muy cercana a la dosis tóxica se llaman fármacos de estrecho margen terapéutico. Entonces tenemos, por ejemplo, la estricnina, que nadie la usa ya como medicamento, pero sí todavía se sigue utilizando como un veneno, ¿no? Cuando quieren así envenenar masivamente a perros, a roedores como las ratas, los ratones, entonces se utiliza la estricnina. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los estimulantes, ¿no?, como las metilxantinas, que actúan a nivel córtico subcortical, ¿no? Entonces, dentro de los estimulantes psíquicos, ¿no?, tenemos las metilxantinas que están en las bebidas, están en el café, en el cacao, en el té, ¿ya? Y también tenemos en este grupo las aminas despertadoras, que inicialmente se utilizaban como anorexígenos, ¿no?, para bajar de peso, ¿no? Pero como se sabe que tienen efecto de rebote, ya no se utilizan de repente en la etapa inicial. ¿Por qué? Porque si se suspende el tratamiento, hacen efecto de rebote. Entonces, por ejemplo, para la obesidad, que es actualmente la pandemia del siglo XXI, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es la prevención de la obesidad, ¿no?, cambiar los hábitos y los estilos de vida, dejar el sedentarismo, ¿no?, hacer más ejercicios. Estaba a punto de decirles bajen al laboratorio, pero dije no, no puedo subir los 4 pisos, ¿no?, porque hay que hacer ejercicio. Entonces todo es si tenemos una casa de 2 pisos o vivimos en un edificio que de repente algunos viven el papá en el tercer piso, el hermano en el piso de abajo, entonces en vez de subir, ¿qué hacemos? Agarramos nuestro celular, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a una vida muy sedentaria, y entonces los anorexígenos se utilizan pues para el manejo inicial de la obesidad, ¿no?, para controlar, producir inhibición del centro del apetito, provocar menos sensación de apetito, ¿no? Tenemos el segundo grupo de los neuroestimulantes cerebrales, que son los antidepresivos, que hayan tenido clase de antidepresivos, ¿no? Ahora ya se ha hecho una clase aparte, ya lo hicieron, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ya. Que también se les denominaba antiguamente timoanalépticos, ¿no? Ustedes revisan libros antiguos como el ITER, que es bastante antiguo, ustedes lo van a encontrar ahí clasificados a los antidepresivos como timoanalépticos,
y que se utilizan para el manejo de la depresión. En la actualidad en nuestra sociedad, con todo el estrés que vivimos, ¿no?, de todo tipo, sufre muchos procesos de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces últimamente se utilizan mucho los psicofármacos, y los psicofármacos son fármacos de prescripción controlada, ¿ya? Después tenemos otros que son las drogas alucinógenas, que también se denominan psicodislépticos o los psicomiméticos, ¿no? Después tenemos los neuroestimulantes vulvares, que les he dicho que se utilizan más como estimulantes respiratorios, del centro respiratorio y del centro cardiocirculatorio, como la picrotoxina, el petilente y trazol y la niquetamida, ¿no? Y los neuroestimulantes medulares como la estimulina. Entonces, hablamos que son predominantemente, porque a altas dosis se estimula todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, como les dije, las metilxantinas tenemos la cafeína, ¿no?, que está contenida el café, en las hojas del café, y tenemos muchos derivados del café. Nosotros generalmente en nuestra casa tomamos un cafecito como una mina despertadora. La teofilina, que también está en las hojas del té, tiene, por ejemplo, una taza de té tiene poco contenido, porque ahora usamos más que nada el té filtrante, ¿no? Ya poco veo yo que vendan hojas de té para que se prepare la infusión de té. Ese té que preparaban las abuelas y bisabuelas sí producía inhibición del sueño, por ejemplo, en una mina despertadora. Pero los té filtrantes que tenemos de tan poquito té que ni el sabor parece a té, ¿no? Y la teobromina, ¿no?, que está en el cacao. La teofilina también, sí tenemos fármacos que son la aminofilina, la teofilina, que se puede utilizar sobre todo como estimulantes respiratorios. Antes la aminofilina se utilizaba en el manejo de la crisis asmática severa, pero como producen muchas reacciones adversas, ahora hay otros fármacos que son menos tóxicos y que son de igual o de más potencia, ¿no? Entonces hay otros medicamentos que nosotros podemos utilizar para el manejo de las bronquial, de la crisis asmática sobre todo, ¿no? Y tenemos las aminas despertadoras también, donde tenemos las anfetaminas y sus derivados, ¿no?, que se utilizan en el manejo del síndrome de hiperactividad y las metanfetaminas, que también se utilizan como estimulantes para el manejo del síndrome de TDAH, ¿no?, de hiperactividad y déficit de atención. Y la fenfluramina, que se utiliza más como anorexia. Bueno, entonces la cafeína, ¿no?, aparte de la que están en las hojas del café, que hay café de varios tipos, ¿no?, también se encuentra, ¿no?, en las bebidas cola, sobre todo en las colas oscuras, que tienen también alto contenido de cafeína. Por ejemplo, cuando los niños, ustedes de repente tienen hermanos pequeños, o próximamente ya serán padres, madres de familia, controlen mucho el consumo de bebidas gaseosas que tienen cafeína. Las colas oscuras, para no mencionar ningún nombre, tienen alto contenido de cafeína, ¿no? Entonces, cuando los niños se van a las fiestas infantiles, después no pueden dormir en la noche, están saltando en el dormitorio, corriendo por el jardín, hasta que se agotan, y recién da sueño, ¿no?, porque son aminas despertadoras. La teobromina en el cacao y la teofilina, como les dije, en las hojas del té. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las metilxantinas? Tiene muchos mecanismos de acciones, pero el más relacionado es con su acción neuroestimulante, es que viene a ser un inhibidor de la enzima de la fosfodiesterasa. De esta manera se inactiva el AMP cíclico, ¿no? Y tenemos que también pueden ser antagonistas competitivos de la adenosina. Entonces, la adenosina, al inhibirla, entonces causa incremento de la diuresis. O sea, si ustedes se toman una bebida de gaseosa, de cola, o se toman una taza de té, o se toman una taza de café,
eso incrementa la diuresis, ¿no? Efectivamente hay que estar viendo. Bueno, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cortical, mejoran la atención y la capacidad de concentración, ¿no? O sea, el chocolate, el verdadero chocolate tiene cacao, ¿no? Entonces, si ustedes se quedan estudiando hasta tarde, seguro que su mamá les alcanza su chocolate, su buena taza de chocolate, o de repente su barra de chocolate, pero chocolate de cacao, no esos que venden a sol por todos los paraderos, esos no son chocolates, ¿no? Y entonces ustedes van a aprender bastante, porque van a tener una atención, si es que se desconectan del celular, ¿no? y se dedican solo a estudiar, entonces se van a concentrar bien, y van a atender y van a aprender, porque aumenta la capacidad de aprendizaje, de atención, ¿no? Entonces esto en el bulbo, ¿no? Altas dosis estimulan el centro respiratorio y vasomotor. En el corazón, si ustedes se toman una taza de café bien cargado, de café puro, y van a tener taquicardia, ¿ya? Y obviamente las teofilinas y la aminofilina también, por eso es que se han dejado de usar en el manejo de la crisis asmática, porque mejor, o sea, aparte que tienen efecto broncodilatador porque relajan el músculo liso bronquial. ¿Cómo se llama el músculo liso bronquial por ahí? ¿Tú que estás tan atento? ¿Cómo se llama? El músculo liso bronquial se llama el músculo de raíz del seno, ¿cierto? Ya, entonces es por eso que tienen efecto broncodilatador. Y la aminofilina, la teofilina anhidra se utilizaban en el manejo de la crisis asmática y también en el manejo de mantenimiento de las asmas de difícil control. Pero ¿cuál es la desventaja? Es que produce taquicardia, incluso pueden producir arritmias cardíacas, ¿no? Entonces los pacientes, sobre todo ya mayores, ¿no? Adultos, pero también se veían muertes súbitas en niños desencadenadas por el uso de la aminofilina y igual de la adrenalina, ¿no? Pero la adrenalina no es el tema de hoy día, pero también, o sea, los fármacos que inicialmente se utilizaban para el manejo de la crisis asmática, como la adrenalina, que se utilizaba por vía subcutánea, y la aminofilina, que se usaba en infusión continua, han dejado de utilizarse porque producían muchos efectos adversos, incluso muertes súbitas durante el manejo del paciente con crisis asmática, ¿no? A nivel gastrointestinal aumenta la secreción gástrica, ¿no? Entonces el que no estudia y 2 o 3 días antes del examen está tomando café tras café para no, va a terminar con gastritis, aparte del estrés que le supone que no han estudiado, tanto café o tanto té les provoca gastritis por aumento de la secreción gástrica a predominio de la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y también aumenta el tono intestinal, ¿no? Entonces dice, uy, tengo examen y estoy nervioso, me voy al baño, me da diarrea. Están tomando bastantes estas bebidas antínicas, ¿no? Y a nivel renal incrementan la diuresis. Me siento muy identificada. Por ejemplo, una taza de café puro, ¿no? Tiene de 50 a 150 miligramos de cafeína. Y miren las bebidas cola, sobre todo las oscuras, de 35 a 55 miligramos, ¿no? Entonces un equivalente de un vaso de 250 centímetros tiene más o menos eso, ¿no? Y el café descafeinado también puede ser tan potente, ¿no? Como en realidad no se cumple porque el principio activo es el café, ¿no? Entonces igualmente puede ser potente despertador y también potencia mucho la secreción gástrica, ¿no? Aparte, el cacao y el té, que son bebidas antínicas, contienen el tanino, ¿no? Y el tanino es un principio activo que produce una dependencia tipo habituación. Prueben ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahora ya nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero hasta mi mamá, mi abuela, ¿no? Es la hora del té. Había tiempo de tomar el té, comerse con sus galletitas, sus tostaditas, y se reunían las amigas o las hermanas de la iglesia, qué sé yo, pero siempre había un motivo para tomar el té, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque provoca una dependencia tipo habituación, ¿no? Es una dependencia psíquica. Entonces, si se toman, por ejemplo, un cafecito a media mañana para despertarse, todos los días van a querer tomar. ¿Por qué?
el tanino provoca ese tipo de habituación. Y en personas susceptibles, las metilxantinas pueden producir inquietud, insomnio, excitación, cefalea y temblores, ¿no? Si se toman 2 o 3 tazas de café y dicen, mira, están temblando, están inquietos, aparte que les ha dado insomnio, ¿no? Y están muy hiperactivos, ¿no? Entonces no están a veces no están tranquilos. De verdad que las sobredosis de bebidas metilxantínicas ya son un poco tóxicas, porque comienza el sujeto ya no se controla bien, al inicio, ¿no? Dosis leves, moderadas, incrementan la atención, la concentración, mejoran la capacidad de cálculo, del lenguaje, del aprendizaje, ¿no? Razonamiento verbal, matemático, mejora, sí mejora. Pero a altas dosis ya no, ya el paciente está muy inquieto, ¿no? Se para, se va, como que quiere descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque se están agotando los centros nerviosos, se pone un poco irritable, inquieto, ¿ya? No es muy beneficioso. O le comienza a doler la cabeza y comienza a temblar, ¿no? Y puede dar tanto gastritis como úlcera péptica. Y a nivel cardiovascular, como ya hemos hablado, ¿no? Taquicardias, y desencadena arritmias de tipo extrasístoles. Sí, diga. Disculpe, ¿la cafeína causa tolerancia? Causa dependencia tipo habituación, no causa tolerancia. Dependencia tipo habituación. O sea, no es que tú necesites siempre más café para tener los efectos, no, sino que tiene su tiempo de vida media, ¿no? Y que provoca diuresis, ¿no? Entonces, todos los fármacos tienen la duración de su acción es corta de estas bebidas, ¿no? Unos 3 o 4 horas. Entonces se te pasa el efecto y quieres tomar otro café, pero no es que desarrolle tolerancia, causa habituación, es una dependencia tipo habituación. ¿Por qué? Porque si tú siempre tomas una taza de café te va a producir el mismo efecto. La tolerancia, ¿qué significa? Que cada vez necesitas más dosis para obtener el efecto, ¿no? Por ejemplo, algunos neurodepresores como la morfina sí causa, la codeína, eso sí causan tolerancia, ¿no? Entonces se comienza con una dosis baja o una dosis promedio, y para obtener ese efecto, por ejemplo analgésico, en los pacientes que tienen neoplasias malignas que afectan, provocan mucho dolor, por ejemplo las metástasis óseas, que son muy dolorosas, ¿no? O el cáncer de pulmón, que también dice que es muy doloroso, o el compromiso pleuropulmonar. Entonces al paciente se le provoca pseudoanalgesia para que no sufra, ¿no? Porque ya está en etapa terminal, entonces pseudoanalgesia, y cada vez va a continuar necesitando más dosis de morfina para poder tener el efecto analgésico, ¿no? Y aumentamos la dosis de morfina, y antes de irnos a una dosis muy tóxica, entonces podemos hacer combinación de otros fármacos analgésicos que se utilizan, ¿no? En escala analgésica, combinación de analgésicos para no producir efectos tóxicos, ¿ya? Ya, entonces a nivel del sistema nervioso central ya hemos visto, y cardiovascular son excitatorios y hipertensión también, ¿no? Entonces, cuando se maneja un paciente hipertenso, dentro de las recomendaciones higiénicas está limitar el uso del café, incluso el té, ¿no? Porque pueden provocar hipertensión, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción es estimular la liberación de catecolaminas, ¿no? Entonces, actúan a nivel del hipotálamo, como ya hemos hablado, deprimiendo el centro del apetito, ¿ya? Y estimulan la saciedad. Y ya hemos hablado, pues, que la estimulación cortical, ya hemos visto que aumenta la atención, aumenta el rendimiento intelectual, la capacidad de aprendizaje, el razonamiento verbal, matemático, ¿no? Desaparece el sueño y la fatiga. Aquí en este grupo de las metilxantinas tenemos a los fármacos que se utilizan en el manejo del TDAH, ¿no? Que es el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que más o menos el 3 al 5% de la población escolar sufre del síndrome de déficit de atención, ¿no? Incluso aquellos niños
que de pequeños fueron muy hiperactivos. O sea, el componente de este síndrome tiene dos componentes importantes. La hiperactividad, aquellos que no están quietos, ¿no? De repente ustedes se acuerdan que en el colegio siempre había por ahí uno o dos niños movidos que siempre los sentaban adelante porque en el momento que la profesora se sentaba a escribir, a poner el video, etc., se iban corriendo atrás, se salían afuera. Esos inquietos, ¿no? Son hiperactivos, pero no es culpa de ellos, ni que sean maleducados, ni que sean desobedientes, sino que es cuestión de irregulación de neurotransmisores, sobre todo del sistema dopaminérgico y noradrenérgico, ¿no? Entonces una irregulación de neurotransmisores, ¿no? Y por eso tampoco tienen una atención debida. Muchos son muy inteligentes, pero como tanto los bloquean porque siéntate aquí, muchacho malcriado, o a cada rato lo llaman al papá, o que este niño no puede estar en este colegio porque ese es un colegio donde es de alto rendimiento. Los chicos rinden, sino que hay que tener mucha paciencia, de verdad que a veces agotan, ¿no? Porque a veces entran al consultorio y no paran de agarrar todo lo que pueden, de verdad. O sea, es estresante para la familia, ¿no? Entonces, las metilxantinas como el metilfenidato, que creo que se me ha borrado la diapositiva anterior, el metilfenidato, que se utiliza, cuyo nombre comercial es, ¿quién lo conoce? El Ritalin, ¿no? Que son medicamentos de acción, el Ritalin es de acción corta, pero tenemos con cubiertas de liberación prolongada, ¿no? Y tenemos varios sucedáneos. Entonces, se tiene que medicar al paciente se regula la medicación, ¿no? No se le da, por ejemplo, a más allá de las 6 de la tarde, porque si no el niño no duerme y no descansa, ¿no? Porque lo va a mantener alerta siempre. Se le da de lunes a viernes, porque como inhiben el apetito, ¿no? Y el sábado y el domingo para que puedan alimentarse bien, porque la talla final se puede acortar si no lo dejan descansar el fin de semana. Entonces en el colegio están tranquilos y en la casa son unos terremotos sábado y domingo, ¿no? No se les puede controlar, pero así se tiene que medicar al paciente. Generalmente los niños son los que sufren de hiperactividad y desatención, pero muchos adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, de repente superan lo que es la hiperactividad porque ya saben que tienen que seguir normas de conducta, ¿no? Por ejemplo, en un salón de clases. Pero están atentos por corto tiempo, después están haciendo otra cosa, dibujando. Si ustedes ven el cuaderno, los folders de tomar apuntes de los alumnos que tienen déficit de atención, encuentran un montón de dibujitos, de palabras, han dibujado el profesor, ¿no? Han hecho otra cosa, pero si uno les pregunta, lo captaron, porque tienen esa facilidad, tienen una agudeza auditiva bien marcada, ¿no? Entonces, escuchan los ruidos que para nosotros, la mayoría que no tenemos estas dificultades, nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y si está sonando, por ejemplo, ¿no? Escuchan el pajarito, la mayoría se ha acostumbrado a discriminar sonidos, entonces no nos interesa el sonido, ¿no? que hace el pajarito. Pero el hiperactivo está atento, ¿no? Pasó una mosca y sigue como pasa la mosca, ¿no? Está pendiente del ruido de allá, pero también escucha al profesor y fastidia al compañero, ¿no? Le puede hincar con el lapicero, o sea, puede hacer muchas cosas a la vez, pero muchos son inteligentes. Pero como siempre se les maltrata, ¿no? Porque fastidian, la verdad es que fastidian. Entonces tienden a ser personas con personalidad alterada, ¿no? Son ansiosos, son depresivos, optan por una conducta delincuencial a veces, ¿no? Y no tienen límites. O sea, son los jóvenes, los adultos jóvenes que si encuentran un grupo que los lleva por el mal camino, ¿no? Por la delincuencia juvenil, ahí se meten, ¿no? O los invitan a discotecas, ¿no? Y desde el colegio se les forma, por ejemplo, para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, pero piensan que no les va a pasar. Por eso es que nosotros no podemos controlar, a pesar de los programas, no podemos controlar
la infección del VIH, ¿no? Porque generalmente son estas personas, tanto hombres como mujeres, que no miden el peligro, ¿no? Ese es uno de los alcances que tiene el paciente que tiene este síndrome, ¿no? Y que puede seguir hasta adultos. Bueno, entonces ya hemos pasado a los trimonolácticos o antidepresivos que ya se hizo, ¿no? Permítanme pasarlo rápido porque antes me tocaba hacer esto a mí, pero ahora ya no. Entonces, ya. De ahí vienen las drogas alucinógenas, ¿no? Entonces las drogas alucinógenas han sido usadas pues desde épocas milenarias, ¿no? Desde la China, ¿no? Desde la cultura griega, no son de la actualidad. Pero cada generación se acostumbra, porque provocan acostumbramiento, ¿no? A usar determinadas drogas. Por ejemplo, en la década del 70, ¿qué era? ¿Qué se acuerdan? La heroína, ¿no? El hachís, el LSD, ¿no? Ahora hay otras drogas, los psicodélicos, ¿no? Incluso hay fármacos anestésicos que lo usan por su efecto, por ejemplo, la ketamina, clorhidrato de ketamina. Se lo usan porque provoca anestesia disociativa, y ahora en las discotecas venden ketamina, ¿no? O el polvo de ángel. Entonces son un montón de, cada cierto tiempo pasan de moda, vuelven, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos con el boom del uso de los cannabinoides, ¿no? Del aceite de cannabinoide, que es un derivado de la marihuana. Pero a las dosis que se produce de cannabis que se utiliza, los cannabinoides, probablemente no provoquen drogadicción, ¿no? Pero de repente se está aprovechando, porque tiene que estar muy regulada la prescripción de estas sustancias, ¿no? Entonces se llaman así alucinógenos porque producen alteraciones mentales, emocionales y del comportamiento, ¿no? Incluso pueden comportarse como psicóticos, ¿no? La psicosis es una alteración, ¿no? En que se presentan alucinaciones, ¿no? Puede haber alucinaciones de todo tipo, auditivas, ¿no? Entonces, visuales, ¿no? Sensoriales y de la estesia. Entonces, por eso es que, por ejemplo, se hablan de los vuelos, ¿no? Porque provocan ese tipo de alucinaciones. La persona está parada, pero piensa que está volando, ¿no? Por eso es que antes, por ejemplo, en la época del 70, 80, ¿no? Las fiestas se llamaban así, las fiestas psicodélicas, donde los jóvenes fumaban marihuana y todos tenían sensación de vuelo, y más con esas luces, no sé si, creo que ya no se usan, pero en esa época se usaban las luces de colores, ¿no? Intermitentes, todo eso que provoca bastante neuroestimulación. Entonces, eran pues esas fiestas. Y antes, más antes, en la década del 70, ¿sí? Las fiestas hippie, ¿no? ¿Se acuerdan? De repente ustedes han visto en la época de los Beatles, todo eso, 60, 70, ¿no? También se drogaban con estos con alucinógenos, ¿no? Entonces, y el paciente que puede estar consumiendo dosis bajas, ¿no? También puede producirse alteraciones mentales, y a veces la familia no se percata, ¿no? Y lo lleva a la consulta psiquiátrica no como un drogodependiente, sino como que se está alterando su personalidad, de repente no saben la causa, ¿no? Se lo llevan, y muchas veces se descubren así que el paciente está consumiendo, ¿no? Y no es solamente un grupo, ¿no? Son grupos de estudiantes, ¿no? Que a veces tienen algún problema emocional, se reporta que las personas que consumen drogas tienen una personalidad pasivo-dependiente, o sea, tienen alteraciones de la personalidad, o son borderlines, que rápidamente se dejan convencer, ¿no? Por algunos sujetos. Entonces, que tienen intereses económicos de vender, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes, como yo soy pediatra, he visto adolescentes y les pregunto ¿por qué se drogan? ¿No? Entonces, algunos me cuentan que porque encontraron un grupo de patas que los invitaron primero a comercializar. Ese es el interés, ¿no? Entonces les dan una buena cantidad
pero tienen que vender, ¿no es cierto? Y después ya comienzan a consumir. Entonces, como ellos dicen, generan recursos económicos. El adolescente, el joven, quiere tener independencia económica, pero a veces estamos en una conducta facilista en esta sociedad, ¿no? Hay una conducta muy facilista, todo queremos conseguirlo rápido y fácil. Entonces, esas personas que no tienen un buen soporte emocional dentro de la familia, tienen tendencia a poder caer en la drogadicción, ¿no? Entonces, como les digo, estos no son fármacos, drogas, porque desde el punto de vista de definición de la OMS, droga es aquella sustancia que provoca dependencia, ¿no? La dependencia puede ser física o psíquica. Entonces tenemos que la mescalina, ¿no? Esa por ejemplo se utilizaba en la década de 60, 70, ¿no? Que deriva del Cactus peyote de San Pedro. Esto todavía se utiliza mucho ahí en la Amazonía, ¿no? La psilocibina, que se obtiene de un hongo psilocibes, ¿no? De origen mexicano. El LSD o ácido lisérgico, que es un alcaloide del cornezuelo de centeno. La bufotenina, bufo viene de sapo, ¿no? Está contenida en la glándula de sapo. La armalina, que es el ayahuasca o chuchuhuasi, que también es muy, muy conocida en nuestra Amazonía peruana, ¿no? Y de Brasil, ¿no? Entonces, incluso cuando se van tours, eso tengan mucho cuidado en estas tuve un alumno que casi se muere, un alumno, pero no de Villarreal, sino de Ricardo Palma, que donde enseño pediatría. Ya en el último año se fueron a estas actividades que hacen las sociedades científicas, y les ofrece por allá por Amazonas. Y todos pues tomaron, ¿no? Pero a este chico le afectó muchísimo, casi se muere. Todos beben su porción de ayahuasca, ¿no? Y todos no reaccionan igual. Después hubo también un estudiante que se graduó, creo que fue de acá de Villarreal de Tecnología, creo que fue, ¿no? Hace como unos 5 años. ¿Ustedes no tomaron conocimiento de eso? Bueno, nosotros estábamos acá. Entonces, también se murió, ¿no? Se fue de viaje, terminó, solamente le faltaba que le den el título. Creo que le dijo, terrible, o sea que tengan mucho cuidado, ¿ya? Cuando hagan sus paseos y todo eso de fin de ciclo. Porque como ustedes de repente antes no lo han vivido, porque recién se van conociendo, ¿no? Y entonces van armando grupos y en las vacaciones se van a ir de viaje, etcétera. Entonces tengan cuidado, no se arriesguen. Y la marihuana, pues que se obtiene del cannabis, ¿no? No duermas. Entonces, estas provocan, ¿no? Alucinaciones de todo tipo. Las alucinaciones son alteraciones de la percepción, ¿no? Por ejemplo, un paciente que consume estos alucinógenos puede estar escuchando, y muchos matan en las fiestas, ¿no? O vienen con efectos de la droga, van a su casa y pueden matar a sus padres. Nunca tuvieron la intención, sino que incluso yo esto lo vi en una colega mía, porque es una pediatra también, que su hijo se había una fiesta, el muchacho inocentón le habían dado algunos alucinógenos, ¿no? Y dice que ella le estaba llamando la atención porque había venido, creo que era su primera, segunda fiesta, y había venido muy tarde. Y me empujó de la escalera, que casi se muere mi amiga. Y entonces el chico le pasó el efecto, todo, y después le pedía perdón. Y dice, pero hijito, ¿por qué lo hiciste? Porque me decía, mátalo, mátalo, mátalo. Imagínense, o sea, esas son alucinaciones auditivas. Hay también alucinaciones visuales, ¿no? O alucinaciones sensoriales también, ¿no? Entonces el mecanismo de acción, porque son agonistas de los receptores presinápticos de la serotonina en el mesencéfalo, ¿no? Entonces a dosis moderada pueden provocar, aparte de las alucinaciones, pueden provocar delirio, ¿no? Pero todavía no pierde la capacidad de autocrítica, o sea, se puede autocontrolar. Nosotros tenemos, ¿no? A nivel subcortical lo que denominamos el freno, ¿no? Que está controlando todo. ¿Por qué aquí nadie se pone a saltar o a alguien se le ocurre bailar? Porque sabemos que estamos en una clase, ¿no?
y que nadie va a poder hablar, ni bailar, ni hacer desorden, porque nosotros tenemos que respetar los derechos de los demás. Habrá alguno que quiere atender a la clase, entonces no podemos actuar así, sin freno, ¿no? Entonces, por eso ese centro cortical, córtico subcortical, que está a nivel prefrontal, se denomina así, el centro del freno, que nos va a mantener con una conducta social adecuada para poder interrelacionarnos con los demás, ¿no es cierto? Entonces, a dosis moderada, los psicoanalíticos no liberan el centro del freno, ¿no? Pero sí pueden ir desarrollando con el consumo crónico una personalidad anormal, insegura, ¿no? Y porque no han desarrollado bien el sistema de gratificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me puede agradar, ¿no? A mí o a ustedes les puede agradar salir exitosos en un examen, ¿no es cierto? Eso es normal, porque son estudiantes, ¿no? A mí me puede agradar, por ejemplo, ¿no? Si recibo una felicitación de mis jefes, porque sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, me siento gratificada, ¿no? Pero las personas que no pueden tener una gratificación, por ejemplo, alguno de ustedes se puede contentar porque su papá les da una propina extra porque sacaron buena nota, ¿no? O alguno que de repente sus padres tienen mejores posiciones, o es un solo hijo, le regalan su carro porque ingresó a la universidad. Y se sienten gratificados, ¿no es cierto? Porque es algo especial. Pero estas personas que se inclinan por el consumo de drogas nunca pueden satisfacer su sistema de gratificación, ¿no? Esto sí produce síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir el síndrome de abstinencia? Son una serie de manifestaciones psicosomáticas que se producen cuando se suspende bruscamente la droga, ¿ya? Entonces, por eso es difícil, que se quite la dependencia a la marihuana, por ejemplo, ¿no? O a la cocaína, porque provocan síndrome de abstinencia. Entonces no quieren sentirse mal, provocan, por ejemplo, palpitaciones, náuseas, vómitos, dolor abdominal, inquietud. Reciben su dosis y se calman. Prácticamente, entre comillas, se normalizan. ¿Por qué? Porque están provocando un síndrome de abstinencia. Y también provocan un síndrome motivacional, ¿no? Si bien es cierto que al inicio pueden sentirse bien, con el consumo crónico ya nada les interesa, nada les motiva, ¿no? Por eso es que muchas produce deserción escolar, deserción universitaria. Por ejemplo, la música, si están en una discoteca o una fiesta, se interpreta, están escuchando la música, ¿no? Pero pueden pensar que se altera la percepción auditiva, visual, ¿no? Después tenemos los neuroestimulantes vulvares, ¿no? Por ejemplo, los vamos a utilizar para provocar estimulación respiratoria. Por ejemplo, los niños pretérmino, prematuros, no han desarrollado, no han madurado su sistema nervioso central. Cuando un niño nace de término, ¿no? Nace, lo primero que hace ¿qué es? Respirar. Y el primer esfuerzo respiratorio, ¿cómo se traduce? Por llanto, ¿cierto? Pero el niño prematuro no está desarrollado su centro respiratorio. Entonces, cuando nace, puede respirar, pero luego hace apnea, o sea, cesa la respiración. Un apnea es la supresión de la respiración por más de 20 segundos. Entonces, en los prematuros, ¿no? O también pueden ser niños que nacen con malformaciones en el sistema nervioso central, o que tienen un síndrome de hipoventilación. Entonces, en ellos vamos a usar la clofidina. La minofilina, cuando todavía no pueden usar la vía oral, la minofilina, pero a dosis bajas, ¿no? Y que provocan solamente estimulación respiratoria. Aunque de efecto colateral pueden provocar estimulación cardíaca. Pero se trata de regular la dosis para que nos sirva como estimulante respiratorio. Y hay personas que durante el sueño no respiran, ¿no? Entonces tienen que estar despiertos para que respiren bien. Eso se denomina apneas del sueño. Entonces, esos pacientes también tienen que utilizar estimulantes respiratorios, ¿no?
Tenemos las más utilizadas, ¿no? Picorotoxina, la nifetamida, que es la coramina, que incluso también se utilizan para el manejo del síndrome de Soroche que da en las alturas, ¿no? Cuando se van a Iquio, Cayo, Cusco, ¿no? Recuerde que se usa la coramina, ¿no? El pentilendrotrazol es un estimulante predominantemente cardíaco, ¿no? O sea, por eso se llama cardiazol. Antes nosotros, como nos permitían hacer prácticas con perros, hacíamos la práctica de neuroestimulantes con perros, ¿no? Y se podía ver, ahí teníamos el pletismógrafo, digamos, los registros. Ahora ya esas prácticas pues, ya no se hacen porque no se puede trabajar con perros, ni con conejos, ni nada, solamente con anfibios y roedores pequeños, ¿no? Bueno, sobre el sistema nervioso central estimulan en forma selectiva, como les vengo repitiendo, los centros vulvares respiratorio y vasomotor, ¿no? Y al sistema cardiovascular, o sea, estimulan el centro cardiocirculatorio, pero no es estimulante cardíaco directo, ¿ya? Y en caso de sobredosis pueden provocar hipertensión arterial. Y por último, para que no se aburran, ya tenemos los neuroestimulantes espinales, como la estricnina. La estricnina es un alcaloide que se obtiene de la nuez vómica y la intoxicación se manifiesta en el periodo en 3 fases. 4 lo definen algunos libros. La primera fase es de hiperreflexa e hiperexcitación, ¿no es cierto? Lo vieron en la práctica en el ratón. ¿Qué vieron? Está inquieto, ¿no? Hiperexcitable a cualquier estímulo externo, ¿no? Porque estas, como actúan a nivel del espinal,